Buenas tardes, mi nombre es Sergio López y mi punto a tratar en esta exposición es sobre lo que es los tratados internacionales, su clasificación y proceso. Entendemos por tratado internacional, según Manuel Arizpe, como un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derecho internacional, quienes se encuentran regidos por este, y que consta de uno o varios instrumentos jurídicos conexos. Y aunque siendo indiferente su denominación, como acuerdo implica que sean como mínimo dos sujetos de derecho internacional quienes celebren un tratado internacional. Luego tenemos lo que es la clasificación de los tratados. Se clasifican en bilaterales, multilaterales, cerrado, abierto, tratados con tratos y tratados de leyes. Los bilaterales son aquellos acuerdos que son firmados por solamente dos estados, mientras los multilaterales, en ellos pueden intervenir más de dos estados. Luego tenemos los tratados cerrados. Cuando los tratados son cerrados, significa de que no se puede incorporar más estados, mientras los abiertos sí acepta la incorporación de otros estados. Luego tenemos los tratados contratos. Son aquellos acuerdos que tienen como finalidad la creación de obligaciones jurídicas y que se extinguen con el cumplimiento de la misma. Luego tenemos los tratados leyes. Ellos están destinados a crear una reglamentación jurídica permanentemente obligatoria. Luego tenemos el proceso de la celebración de los tratados. Como primer paso tenemos la negociación. Para ponerse de acuerdo en el texto a tratar, un requisito indispensable es la negociación. La fase de la negociación es la más larga. Puede durar varios años para llegar a un texto definitivo que satisfaga las partes. Durante esta fase deben determinarse el objeto, fin y contenido del tratado, también la redacción del mismo, sobre todo en los tratados entre estados que hablen lenguas diferentes. Luego tenemos la adopción del texto. Significa consentir que todos los participantes se pongan de acuerdo en su redacción definitiva. Luego tenemos la autenticación. Este acuerdo queda fijado de manera solemne como el contenido definitivo, auténtico e inalterable del tratado. Por último tenemos lo que es la prestación del consentimiento. Los estados participantes deciden en esta fase si quieren ser parte o no del tratado. Si aceptan, se someten al tratado. Los que no aceptan no quedan obligados. Ahora tenemos lo que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Fue suscrita en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en Viena sobre la base de un proyecto preparado durante más de 15 años de trabajo por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Su objetivo fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados y además desarrollarlo progresivamente. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 también señala en su artículo 2, literal A. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional público, ya conste de un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualesquiera que sea su denominación particular. De dicha definición se puede deducir que los tratados internacionales se aplican únicamente en los siguientes casos: que trate de un acuerdo celebrado entre estados; segundo, que sean acuerdos escritos; y tercero, que estén regulados por el derecho internacional público. Ahora vamos a hablar sobre los tratados firmados por la República Bolivariana de Venezuela.
La República Bolivariana de Venezuela en las últimas décadas ha dado paso a innumerables nuevos tratados internacionales, especialmente con la apertura de nuevos comercios e intercambios regionales, producto de la cooperación y la participación en el mercado internacional, y obligando a los especialistas en la materia a adentrarse un poco más en lo que son los alcances, propósitos y fortalezas que se originan a partir de ella. Dentro de este contexto, identificaremos algunos convenios, acuerdos, declaraciones y tratados suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, con países como Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, entre otros, tomando en consideración que son acuerdos económicos de complementación e integración comercial o culturales, entre otras áreas, como por ejemplo la Convención de Basilia o el Convenio de Basilia, cual su objeto es establecer responsabilidad e indemnización por los daños resultantes de los movimientos transfronterizos de derechos peligrosos y su eliminación. También tenemos el Convenio de Ginebra, que es proteger a las víctimas de la guerra celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949. El Tratado de Cooperación Amazónica, quienes convienen en realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de un respectivo o de sus respectivos territorios amazónicos. Muchas gracias.